¿Qué tal? Bienvenidos a el estudio bíblico Jesús, el camino, la verdad y la vida. Mi nombre es Adrián Montemayor y hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Vamos en la parte 9, este libro de Apocalipsis. Normalmente en la mayoría de las iglesias no les enseñan el libro de Apocalipsis. ¿Por qué no les enseñan? Bueno, he llegado a la conclusión que muchos pastores no lo entienden y hasta miedo les da. Y he llegado a la conclusión, unos no lo entienden, unos miedo les da y otros lo medio lo entienden, pero se mezclan una serie de cosas que no lo estudian de acuerdo a la hermenéutica. ¿Qué significa la hermenéutica? El estudio correcto basado en diferentes cosas. Por ejemplo, el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato? De lo que está hablando los versículos hacia arriba y hacia abajo. El contexto posterior. ¿Qué es el contexto posterior? De lo que está hablando ese capítulo. Y el contexto que sigue, pues de lo que está hablando el libro. Y del contexto más grande, el macro, pues lo que está hablando toda la Biblia acerca de ese tema. Entonces, se tiene que tomar en cuenta también toda la parte cultural, se tiene que tomar en cuenta todas las cosas, porque no es lo mismo algunas palabras hoy en día, ni tampoco, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo decía a los de Corintios, no permito que la mujer hable en la congregación. No significa que la mujer no puede hablar o enseñar en la congregación. Significa que en un contexto que estaban acostumbrados, yendo los judíos iban a la sinagoga, estaban las mujeres y los niños por un lado y los judíos en otro lado, o los hombres, perdón, en otro lado. Entonces, cuando vinieron a Cristo Jesús, la mayoría eran judíos, se congregaban y al congregarse seguían adoptando esos estilos donde la mujer por un lado y el hombre por otro lado, y la mujer le gritaba a su marido, oye Juan, ¿qué dijo el pastor? Porque eran congregaciones grandísimas, no eran congregaciones de 10, 15 o 20 personas, eran congregaciones de 200, 300 hasta 1000 personas. La Biblia de Jerusalén llegó a tener 5000 personas. ¿Ok? Pues bueno, entonces por eso era parte del contexto. Entonces por eso se estudia todo el contexto. ¿Ok? Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de entender tu palabra, comprenderla y poderla estudiar un poco. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, porque lo único que queremos es conocerte a ti, Señor. Y a través de ese conocimiento, poder conocer quiénes somos en Cristo, la herencia que nos has dado y el propósito de Dios para nuestra vida. Porque si conocemos esas cuatro verdades, Señor, sin duda alguna, Señor, estaremos en el cielo y tú nos dirás, pasa, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho me serás. Gloria a Dios. Bueno, ya como vamos en el capítulo 9, voy a crear digámoslo, un paréntesis muy grande para hacer un resumen de todo lo que llevamos estudiado. ¿Ok? Capítulo 1, el capítulo 1 habla de que Jesucristo dice, Juan, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo soy aquel que te dije que ibas a ver mi venida, porque cuando Jesucristo, cuando estaba en la tierra, le dijo Juan, bueno, ya que había muerto y resucitado, antes de ascender al cielo, le dice Pedro, cuando le dice, Pedro, ¿me amas 3 veces? Y Jesucristo le dice 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta que sí, Señor, tú sabes que te amo. Y al final Jesús le dijo, bueno, apacienta mis ovejas. Antes, cuando eras joven, tú querías ir donde tú quisieras, pero ahora te van a llevar, etcétera, etcétera. Le estaba enseñando la forma en que Pedro iba a morir. Y luego Pedro voltea y le dice a Juan, Pedro voltea y le dice a Jesús, ¿y qué le va a pasar? Y estaba Juan. Y Jesús le dice, si quiero que quede vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué significa eso? No significaba que Juan no iba a morir, lo que significaba era que Dios o Jesucristo le iba a dar la revelación de la venida de Jesucristo. ¿Y cuándo ocurre eso? En el Apocalipsis. ¿Quién recibió o quién escribió el Apocalipsis en base a una revelación de Jesucristo? Juan. Entonces el capítulo 1, ¿de qué nos habla? De que esa es la revelación y que Jesús está dando la revelación a su siervo Juan. ¿Ok? El alfa, el omega, el principio, el fin, etcétera, etcétera. Después, en el capítulo 2 y el capítulo 3 se divide en 7 mensajes a las iglesias que existían en aquel tiempo, que muchas personas piensan que el estudiar estos mensajes es un mensaje que era específico para cada iglesia en aquel tiempo. Yo también así lo creo. Y también decimos que es atemporal. ¿Qué significa que es atemporal? Significa que ese mensaje que se escribió para ese tiempo, que era específico para una iglesia, Dios también lo iba a utilizar para diferentes tiempos a la persona que lo leyera. Eso significa temporal. Y también dentro de las doctrinas que hemos estudiado que hay muchos teólogos que creen que cada iglesia
es un tiempo dentro de la iglesia. Y si son 7 iglesias, pues hay 7 tiempos dentro de la iglesia. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia, si usted puede ver el capítulo 2, la iglesia de Efeso, es donde empezó la iglesia primitiva con la persecución y todo ese tipo de cosas. Después la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, somos donde estamos hoy en día, que es la última iglesia que Jesucristo dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre. Yo estoy a la puerta y si alguien abre, entraré con él y cenaré con él. Fíjense que este versículo no se lo está diciendo a personas inconversas, se lo está diciendo a creyentes que habían dejado fuera a Jesucristo. Y eso está pasando en muchas iglesias el día de hoy. Hoy he visto, en estos últimos semanas y meses, he visto tanta barbaridad de las iglesias, lo que hacen, que han dejado fuera a Cristo Jesús. Hacen todo un show de la alabanza. El cantante está cantando, pero brincando, saltando, moviéndose por toda la tarima, como que si él fuera el centro del escenario. Él no es el centro. Una persona cuando va a adorar a Dios tiene que pasar lo más desapercibido posible, porque no viene a ser un show, no viene a ser un evento. Tenemos que adorar a Cristo Jesús. ¿Me entiendes? ¿Me comprendes? Bueno, y eso es lo que la iglesia de hoy en día ha dejado afuera. Muchas personas que se dicen ser cristianos y que están yendo a esas megas iglesias, que hacen toda una experiencia y un show, tengan cuidado porque la mayoría de esas personas ha dejado fuera a Cristo Jesús. ¿Ok? Pero bueno, sigamos adelante. Después, en el capítulo 4 vimos que hay una adoración celestial y que Dios está sentado en el trono. ¿Qué significa eso? Que todo lo que va a pasar, o de Apocalipsis capítulo 4 hasta el último capítulo, Dios está en control. Y eso para mí es algo que cuando yo leo el Apocalipsis, me llena de fe, de esperanza y me quita todo el miedo que podría tener. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo no conocía bien el Apocalipsis, me daba miedo leerlo también, como muchos. Pero después, conociendo bien el Apocalipsis y entendiendo que Dios está en el trono en todos los capítulos, eso significa que Dios está en control de todo lo que va a pasar y no hay miedo alguno. Y si Dios está permitiendo ciertas cosas, es porque Él quiere que pasen, ¿ok? Después, en el capítulo 5, vemos donde hay un libro que se presenta y ese libro tiene 7 sellos y dentro de esos 7 sellos, el último sello tiene 7 trompetas y dentro de la última trompeta, la séptima trompeta tiene 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 21 juicios que Dios va a traer sobre la tierra en los últimos 7 años que va a pasar en el Apocalipsis. Es decir, los últimos 7 años, no de la tierra, porque después cuando pase el Apocalipsis, perdón, cuando pase los 7 años, la última semana que habla el profeta Daniel, la semana 40, después ya les he explicado un poquito de eso, no voy a entrar en detalle acerca de esas semanas, pero bueno, ya después ustedes lo pueden estudiar, creo que es en el capítulo 7, perdón, en el capítulo 9 de Daniel, ustedes lo pueden estudiar un poquito, todo lo que viene siendo dije la semana 40, las 70 semanas de, de, de Daniel. Capítulo 9, estaba pensando en el capítulo 9, las 70 semanas. Y la última semana es la semana donde va a pasar lo que se abre en ese librito. ¿Y ese librito qué contiene? Bueno, ese librito contiene lo que viene siendo, muchos teólogos piensan que es el derecho de Dios sobre la tierra, es decir, digamos, su derecho donde dice, yo fundé la tierra es mía y me pertenece todo lo que hay en ella. También se cree que es la historia de la humanidad completa desde el principio hasta el fin con el propósito de Dios. Cualquiera de los dos, nosotros tenemos que aceptarlo porque al final de cuentas vemos todo lo que va a pasar a través de esos sellos. Entonces, nadie podía abrir ese libro. ¿Por qué? Porque solamente Dios podía abrirlo. Y se vio un cordero inmolado que venía, Jesucristo, y Jesucristo abrió el libro. Y al abrir ese libro, recuerda, tiene 7 sellos y se abrieron los 6 sellos, ¿ok? Se abrieron, perdón, los 7 sellos, se abrieron los 7 sellos y ahí vimos en el primer sello que sale el anticristo y después vimos todo lo demás, ¿ok? Bueno, en el capítulo 7 vemos también los 144,000 sellados. Eso significa que Dios va a restaurar a la nación de Israel y va a salvar a 144,000 personas porque Dios tiene un remanente y es fiel y está siendo fiel al pacto con Abraham y va a salvar a 144,000 personas, 12,000 de cada tribu, menos de la tribu de Dan. Si tú te pones a ver el versículo 5
al 8 del capítulo 7 no se menciona la tribu de Dan. ¿Por qué motivo no se menciona la tribu de Dan? Bueno, porque Dan fue la primera tribu que introdujo la idolatría a Israel. Y suponemos, la mayoría de los teólogos suponen que Dan quedó fuera, excluida por ser la primera tribu que introdujo la idolatría a Israel. Después vemos también en el capítulo 8, el séptimo sello. La Biblia nos menciona en el capítulo 6, en el versículo, todo el capítulo 6, se destapan 6 sellos, pero faltó un sello. ¿Por qué faltó un sello? En los 7 juicios que vamos a ver dentro de los sellos, el séptimo número siempre se separa. Por ejemplo, en las 7 trompetas que vamos a ver, ya vimos las primeras 4 y hoy vamos a ver 2. Y luego hay una pausa y luego viene la séptima. Lo mismo pasa con las 7 copas de la ira de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque está diciendo que el último juicio destapa algo mayor. Por ejemplo, tú lees el capítulo 6 de Apocalipsis y en el versículo 17 donde termina en la sexta trompeta. Después viene el capítulo 7 y en el capítulo 7 hace una pausa para hablar de los 144,000 y de las vestiduras blancas. Después entra el capítulo 8 y el capítulo 8 habla del séptimo sello. Y al hablar de ese séptimo sello, nos menciona que dentro de ese sello existen 7 trompetas, ¿ok? Lo mismo va a pasar en la séptima trompeta. Es decir, en el capítulo 9 vamos a ver las 6, en el capítulo 8 y 9 vamos a ver las 6 trompetas, después viene el capítulo 10, después viene el capítulo 11 y dentro de la parte final del capítulo 11 sale la séptima trompeta. ¿Ok? Bueno, ahora sí. La semana pasada vimos el capítulo 8 de Apocalipsis y vimos las primeras 4 trompetas. ¿Qué significaban esas 4 trompetas? Bueno, significaba el juicio de Dios contra la tierra. Es decir, vemos que en las 4 trompetas ninguna persona murió, pero sí se acabó lo que viene siendo cosas en la tierra. Por ejemplo, las cosas verdes, lo que viene siendo toda la parte de árboles, etcétera, etcétera. Después, el mar también, los peces, también los ríos, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, y en el capítulo 9 que vamos a empezar ahora, vamos a ver el juicio de Dios, pero ya no sobre la tierra, sino vamos a ver el juicio de Dios contra las personas en la tierra. Es decir, el capítulo 9 vamos a enseñar las 2 trompetas, la quinta y la sexta, ¿ok? La séptima no, hasta el capítulo 11. Quiero que pongan mucha atención porque termina el capítulo 8 con el versículo 13 y dice, ay de las últimas trompetas que siguen. ¿Qué significa el ay? Significa que los juicios de Dios son muy fuertes los que siguen. Hasta la trompeta 4 no se ha muerto ninguna persona. Es decir, no tenemos por qué tener cuidado de que nos vayamos a morir cuando empiece el Apocalipsis o cuando empiecen los 7 años que marca el Apocalipsis, ¿ok? Versículo 9, capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí hay que entender 2 cosas. ¿El ángel que bajó era ángel bueno o malo? La mayoría de los teólogos piensan que es un ángel bueno. ¿Por qué? Porque ningún ángel malo puede tener la llave del abismo. ¿Por qué no puede tener la llave del abismo? Porque la Biblia nos enseña que Jesucristo es el que tiene las llaves del abismo. ¿Dónde lo menciona eso? Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 18. Mira, te lo voy a leer. Capítulo 1, versículo 18. Dice rápidamente, hablando Jesucristo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, este ángel que vamos a ver en el capítulo 9, que empieza así, no es un ángel o un demonio, es alguien enviado por Dios, que Dios le dio la autoridad para abrir algo. Y dice, vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Hay que entender que cuando Juan escribe el Apocalipsis, no todo es literal ni tampoco todo es figurativo. Aquí está hablando en forma figurativa. No cayó una estrella del cielo. Algunos teólogos piensan que sí va a caer una estrella, pero no es así. No va a caer una estrella. Lo que pasó es lo siguiente.
se le dio a ese ángel las llaves del abismo para que desatara muchos demonios. ¿Y por qué va a desatar demonios? Ahorita vamos para allá, porque es un castigo que Dios va a traer hacia la humanidad. ¿Pero por qué Dios va a traer un castigo a la humanidad? Porque llegó el Apocalipsis, se trata del último tiempo en que Dios va a juzgar a la tierra y le está dando tiempo a la humanidad a que se arrepienta. ¿Ok? Fíjate ahí lo que dice. Otra vez el versículo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, esta estrella que cayó es un ángel, porque a una estrella no le puedes dar una llave. Es decir, lo que Juan vio como una forma de una estrella, porque los ángeles traen mucha luz, y él dijo como una estrella. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate lo que viene siendo oscuridad. ¿Qué nos marca la oscuridad? Nos marca confusión espiritual. Es decir, en el último, cuando pase esto, cuando se abra cuando se suene la quinta trompeta, el juicio de Dios va a traer mucha inestabilidad espiritual, mucha confusión espiritual. Es lo mismo que la palabra de Dios nos enseña, que muchos se van a estar buscando maestros de acuerdo a sus propios deleites y que va a haber muchos engañadores y todo eso. Bueno, eso es lo que va a pasar ahí. Es decir, la estrella o el ángel que abre el pozo de los demonios va a soltar mucha confusión. Van a salir demonios a confundir a las personas para que no se salven. Mira lo que dice otra vez el versículo 2. Y abrió el pozo el abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Si estás entendiendo esta parte, tiene que ver con toda esa parte de confusión espiritual. Ahorita, si tú te fijas, hay tantas religiones. En la India tienen más de 5,000 religiones. Ahorita lo que hicieron con la nueva era, mezclan todas las religiones en una. Creen en el universo, creen en todo ese tipo de cosas. Dentro del cristianismo hay personas que dicen ser cristianas que no son cristianas, y también hay sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová son una secta, los mormones son otra secta, y dentro de las iglesias cristianas también hay otras personas que se dicen ser cristianas, pero también son sectas. Pero bueno, versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que es como la plaga de Egipto. Dios está haciendo una referencia como la plaga de Egipto. La octava plaga de Egipto fueron las langostas. Dios lo que está diciendo no son langostas físicas como pasó en aquella época, porque lo que fue en el libro de Éxodo, cuando salieron de Egipto, sí mandó langostas físicas. Entonces, aquí no son langostas físicas, pastor. No, aquí no son langostas físicas. Si te fijas, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que salieron muchos demonios de ese pozo del abismo a cumplir una tarea, a confundir a las personas. Pastor, yo soy cristiano, ¿me van a confundir? No, ahorita vas a ver por qué no. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esos demonios son demonios que están en el centro de la tierra. El abismo está en el centro de la tierra y es el lugar que le llaman también el Hades, y es el lugar donde le llaman parte como que donde están varios demonios ahí encarcelados. Y esos demonios van a salir 200 millones de demonios, que es lo que vamos a ver ahorita. Y esos 200 millones de demonios van a salir a confundir a las personas. Muchas personas piensan, algunos teólogos, perdón, piensan que esta langosta refleja que va a haber un ejército de personas que va a venir a atacar, pero no es así, porque nunca se refiere a personas. Veamos lo que dice el versículo 4. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí vamos a ver dos cosas. Primero, ¿por qué se le dijo que no dañaran a la hierba de la tierra? Bueno, las langostas, si fueran langostas verdaderas, dañarían la hierba de la tierra, porque eso es lo que hacen las langostas. Pero como en el capítulo 8
en el versículo 1 vimos que la tierra fue afectada, en el capítulo 8, versículo 1 vimos que la tierra fue afectada, es decir, todas las áreas verdes, un tercio fue afectado por el juicio de Dios. Es decir, ya no había tantas plantas. Entonces Dios dice a los demonios que no pueden tocar la comida. Pero ¿a quién también no pueden tocar? Dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Como cristianos, nosotros podemos estar 100% seguros que estos demonios no nos van a tocar. ¿Te estás dando cuenta que Dios protege a su gente? Así como el ángel de la muerte cuando pasó en Egipto para matar a todo primogénito en Egipto y a toda persona que no tuviera la sangre del cordero en sus postes de la casa, entonces el ángel iba a pasar causando muerte. Pero si una persona tenía la sangre del cordero en el dintel de su casa, no iba a pasarle nada. Lo mismo pasa aquí. Dios nos protege y nos cuida. ¿Se dan cuenta? Mira, aquí voy a hacer un paréntesis. Hay tres doctrinas para estudiar Apocalipsis dentro del cristianismo. Unos creen que se van a ir antes de la gran tribulación. ¿Cuándo empieza la gran tribulación? La gran tribulación empieza en el capítulo 6, versículo 1, cuando aparece el anticristo. Las personas que piensan que se van a ir antes, es ahí donde se van en el capítulo 6, versículo 1. Las personas que pensamos como yo, que nos vamos a ir a medias de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio, por lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, creo que sí, 52, que dice a la última trompeta. ¿Cuál es la última trompeta? Esa la vamos a estudiar en el capítulo 11 cuando lleguemos al capítulo 11, ¿ok? Porque vamos aquí apenas en la quinta trompeta, ¿ok? Bueno, entonces, las personas que piensan y la tercera doctrina es que aquellos que piensan que se van a quedar toda la tribulación y se van a ir al final de la tribulación. Bueno, si tú eres como yo, que piensas que te vas a ir a medias de la tribulación o que te vas a ir al final de la tribulación, no tienes que tener miedo. La Biblia nos enseña que en esta quinta trompeta no va a morir ningún cristiano. Es decir, van a atormentar a todas las personas que no se han convertido a Cristo Jesús. Pastor, ¿va a atormentar a mi mamá, a mi papá si no se han convertido? Así es. Van a salir 200 demonios y va a ser tanta la confusión espiritual y va a ser tanto que la gente todavía va a seguir terca en sus idolatrías y en sus hechicerías y la gente va a seguir tan cegada, va a haber tanta confusión y la gente no se va a querer arrepentir, es lo que dice ahí. Pastor, entonces nosotros como cristianos no tenemos de qué preocuparnos de que esos demonios nos confundan. No, no tienes de qué preocuparte, porque si tú tienes el sello, ¿y cuál es el sello? El sello es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos el sello del Espíritu Santo como garantía de que somos de Cristo. Es decir, nosotros estamos sellados. Si tu vida está bien con Dios, y tu vida está en orden con Dios, no te preocupes, tú eres sellado por el Espíritu Santo. Pero si tu vida no está bien con Dios, necesitas arrepentirte. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, entonces tú vas a ser uno de los que van a ser atormentados. Mira, vamos a leer el versículo 5 y dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. ¿Qué significa eso? Significa que esos demonios no van a matar a nadie, pero les van a crear una confusión y un caos mental y un caos espiritual y un caos en el alma y todo, que van a querer morirse, pero no van a poder morirse las personas. Es decir, no sé si a ustedes nunca les ha picado un escorpión. A mí nunca me ha picado un escorpión, gracias a Dios, pero he conocido personas que le han picado un escorpión y te adormece todo y te sientes mal y te sientes mareado y te sientes un poco confuso. Normalmente las picaduras de escorpiones no son fatales. Te puedes tomar el antídoto y listo. Bueno, aquí dice, fíjate lo que dice, y les fue dado no que los matasen. Es decir, ninguno de estos demonios puede provocar la muerte de una persona, pero sí los van a atormentar, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Sabes lo que es tener un tormento 5 meses? Tener una confusión mental. Yo me acuerdo que cuando era drogadicto y estaba muy ganchado de la droga hace muchos años, yo me acuerdo que tenía mucha confusión, mucha ansiedad, tenía mucho miedo, paranoia, esto, aquel otro. Bueno,
He conocido personas que en las drogas han estado muy metidos profundamente y se han enganchado tantos que se quedan en un avión, lo que llamamos. Y hay otras personas que están todo el tiempo como paranoicos y están siendo atormentados y gritan, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que va a pasar. Pastor, pero ¿cómo sabe que eso va a pasar? Vamos a terminar de leer el capítulo para que podamos ver. Dice, que los atormentasen 5 meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué significa eso? Significa que las personas van a decir, ya no quiero estar así, ya no quiero estar, ya no quiero estar con ese tormento, ya no quiero que me atormenten los demonios, ya no quiero estar escuchando esas voces, ya no quiero estar en psicosis, ya no quiero estar depresivo, ya no quiero estar así. Pero la Biblia dice que ellos se van a intentar suicidar, van a intentar buscar la muerte, pero no van a encontrar la muerte. ¿Por qué? Bueno, Dios está dando un adelanto, un mini adelanto de cómo va a ser el tormento en el infierno. Pero pastor, ¿por qué Dios está dando un mini adelanto de cómo va a ser el tormento en el infierno? Para que las personas se arrepientan y se salven y entiendan que si no se arrepiente van a ir al infierno. Pero pastor, ¿quién les va a enseñar eso a ellos? Nosotros, la iglesia. Por eso yo creo que nosotros, la iglesia, nos vamos a ir en la última trompeta, en la séptima trompeta. Si te das cuenta, vamos en la trompeta 5 y hasta ahorita ningún humano se muere. En la 6 tampoco ningún humano se muere. Y la 7 ya no me interesa si se muere. ¿Por qué? Porque es donde nos vamos a ir con el Señor. ¿Estás poniendo atención? Pastor, entonces, ¿cuándo pasa el número de la bestia? El número de la bestia pasa en las copas de la ira de Dios. Es decir, a la séptima trompeta se abren 7 copas de la ira de Dios, ahí es donde empieza, y ya no vamos a estar. A menos que tú eres de los que crean que se van a quedar aquí hasta el final de la tribulación. Pero déjame decirte, todas esas son doctrinas. Esas doctrinas no significa que si yo creo que me voy a ir en medio, yo sí me voy y tú te vas a quedar. No, significa que cuando venga Cristo y nos lleve, pues nos va a llevar a todos, ya sea al principio, en medio o al final. ¿Ok? Pero bueno, vamos en la sexta trompeta y dice la sexta trompeta, y fue dado que los matás, perdón, versículo 5, perdón, versículo 6, yo la sexta trompeta, vamos en el versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Te das cuenta que la muerte va a huir de ellos? Versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas eran como estruendos de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Pastor, ¿qué significa todo esto? Porque no lo entendí. Déjame te lo explico rápidamente. Acuérdate que lo tenemos que leer en contexto. ¿Y qué estamos leyendo? Que cayó un ángel del cielo. Un ángel del cielo mandado por Dios vino, le dio permiso de que abrieran el pozo del abismo. Al abrir el pozo del abismo, salieron 200, ahorita vamos a ver lo de los 200 millones, salieron 200 millones o muchos demonios salieron a atormentar a la gente, menos a los que somos cristianos. Después está diciendo que ese tormento iba a ser tan grande, pero también nos está diciendo, fíjate lo que dice, versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados. ¿Qué significa caballos preparados? Hay que entender que Juan vivió hace 2000 años y todo lo que él sabe es lo que aprendió en ese tiempo. Es decir, él decía como cuando los caballos están listos para la batalla, que el caballo no tiene miedo, está preparado. Así estaban estos demonios. Estos demonios que van a salir de ese pozo del abismo son demonios que estaban preparados para ese tiempo y para esa hora que va a pasar en el Apocalipsis. ¿Ok? Después dice, para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro. ¿Qué significa las coronas de oro? Significa que tienen autoridad. Dios les ha dado autoridad a esos demonios para hacer daño a la gente, no a los cristianos, porque la Biblia lo leímos en el versículo 4. ¿Ok? Después dice, sus caras eran como caras humanas. Pastor, ¿qué significa que tenga caras humanas? Inteligencia. Una persona
es inteligente, una persona, es decir, está comparando estos demonios, que estos demonios tienen autoridad para atormentar a las personas que no se han convertido a Cristo Jesús, pero lo van a hacer con una estrategia, y estos demonios están preparados desde hace mucho para salir con una estrategia, y eso es lo que está diciendo. Es decir, no creas que van a salir los demonios como si tú viste una película de Ghostbusters, lo que sea, y salen todos los demonios. No, no es así. Los demonios van a salir con un orden establecido para atormentar a la tierra y poder causar mucho dolor en las personas. ¿Me estás comprendiendo? Si tú eres una persona que aún no le ha dado tu vida a Cristo Jesús, te puedes quedar. Y si tú eres una persona que no le ha dado su vida a Cristo Jesús, te van a atormentar. Necesitas darle tu vida a Cristo Jesús. Y luego después dice en el versículo 8, tenían cabello como cabello de mujer. Pastor, ¿qué es cabello de mujer? Bueno, una mujer, cuando una mujer se arregla su cabello, seduce. De hecho, hay estudios que cuando a una mujer le interesa un hombre, la mujer empieza a tocarse mucho el cabello y se empieza a arreglar el cabello porque le está llamando la atención un hombre. ¿Qué significa esto? Significa que los espíritus te van a seducir. Estos espíritus te van a hablar cosas. No creas que vas a ver a los espíritus como fantasmas y vas a salir corriendo y todo el mundo corriendo. No, no es eso. Son espíritus que son inteligentes, sabes lo que te duele, sabes lo que cojeas y te van a seducir. Por ejemplo, una persona que es fornicario, adúltero, pues lo van a seducir con muchas mujeres. ¿Sí me explico? Y lo van a atar tanto que no va a poder salir de ahí, pero su tormento va a ser tan fuerte, que la misma persona va a querer desear su muerte. ¿Me estás comprendiendo? Bueno, va a ser las personas seducidos. Fíjate lo que dice ahí, versículo 8, tenía cabello como cabello de mujer, seducción. Sus dientes eran como leones. ¿Qué significa que sus dientes sean como leones? Párate delante de un león que te ruge y te enseña los dientes porque te quiere devorar, te quiere matar. Bueno, eso es lo que pasa. Estos demonios te van a querer comer toda tu vida, te van a querer atormentar todo ese momento y van a deleitarse en ese placer de tormento que te van a dar, que le van a dar a las personas. Versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro. ¿Qué significa que tengan corazas de hierro? Que no va a haber poder humano que pueda dañar a esos demonios. No va a haber poder humano. Es decir, el hombre no puede inventar un arma que pueda atacar a esos demonios. No va a haber ni medicina, no va a haber ni analgésicos, ni la droga les va a hacer efecto, ni nada, nada. ¿Por qué? Porque esos demonios tienen una coraza tan fuerte que no pueden ser destruidos a menos que Dios se los lleve. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. ¿Qué significa esto? Confusión. Cuando tú oyes mucho ruido, no sé si a ustedes les ha pasado ir, por ejemplo, a lugares donde hay mucho ruido, y estás en un lugar encerrado y hay mucho ruido. Bueno, cuando tú estás en un lugar encerrado o en un lugar donde se oye mucho ruido, empiezas a tener confusión en tu mente por cómo se escucha el ruido, tu cabeza se empieza también a marear y a perder. Y aquí lo que está diciendo es que va a haber mucha confusión. No voy a poder entender lo que la gente va a decir del ruido. Es decir, me van a hablar de Jesucristo, pero no van a entender. ¿Por qué no van a entender? Porque hay mucho ruido y no escucho lo que las personas que son cristianos van a decir. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. Por eso nosotros como cristianos tenemos que estar orando para que Dios nos utilice en ese tiempo y seamos efectivos. Amén. Versículo 10, tenían colas como de escorpiones. ¿Qué significa que tenían colas de como escorpiones? Que esos demonios van a tener un poder para adormecerte. Y esa cola, dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Es decir, van a estar picando a las personas. No crees que un demonio se va a enfocar en una persona, no. Un demonio pica a una persona, se va con otra persona y al ser picado, por así decirlo, por ese demonio, tu tormento va a durar 5 meses. ¿Me estás comprendiendo? Bueno, versículo 10. Y tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Pastor, pero aquí dice para dañar a los hombres. Sí, acuérdate en el versículo 4 que dice a todos los hombres, menos a los que tenían la marca o el sello de Dios. No pierdas eso en contexto, porque muchas personas que no entienden bien el Apocalipsis
pierden esto de contexto y piensa que también a nosotros. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. ¿Qué significa Abadón y Apolión? Significa destructor. ¿Te das cuenta que aquí aparece un rey sobre ellos? ¿Quién es este rey? Bueno, el único rey de los demonios es Satanás, o a menos que sea uno de los de altos rangos de los demonios que la Biblia describe que Satanás tiene en su corte. Versículo 12. El primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Es decir, lo que tú viste en la primera trompeta fue duro, pero lo que viene va a ser más duro y lo que sigue va a ser durísimo. Por eso dice ay, ay. El versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz, tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desátala a los cuatro ángeles que están atados junto al río Gran Éufrates. ¿Por qué menciona que salió una voz como de trompeta y que salió en el altar de los cuatro cuernos? Bueno, no sé si te acuerdas, pero cuando estudiamos hace las semanas pasadas que estudiamos qué significaba el altar y qué es el altar en el capítulo 5 y en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, nos damos cuenta que el altar es donde estaban el incienso de las oraciones de los santos que estaban atormentados y que habían muerto como mártires. Es decir, esas oraciones están siendo contestadas aquí. Tú lo puedes ver después en el capítulo 4 de Apocalipsis, lo puedes ver también ahí en el capítulo 6, versículo 9 al 11 de Apocalipsis, ¿ok? Entonces, como ya no me queda mucho tiempo, por eso estoy un poquito más rápido. Hay que recordar que este estudio de Apocalipsis no es un estudio profundo, sino es un estudio de introducción. ¿Ok? Dice el versículo 13 que esa voz que salió eran la contestación de las oraciones de todos los mártires que han sufrido aquí en la tierra por el nombre de Jesucristo. Y aquí es donde Dios les va a dar contestar esas oraciones. Versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados, fíjate, los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y el año. ¿Qué significa que nos diga que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año? Significa que Dios tiene un plan y que Él está en control de ese plan y nada se sale de su plan y que todo lo que los mártires han sufrido aquí en la tierra, mártires son las personas que han muerto por el nombre de Jesucristo, como los muchos que murieron en Nigeria, en Irán y muchas partes, y aquí en México también, en el sur de México han muerto muchos. Bueno, esas oraciones, lo que está diciendo ahí es que Dios, desde el principio del mundo, en su plan ya tenía pensado castigar a las personas, a la humanidad, por matar a sus siervos. ¿Ok? No es como que Dios dijo, ok, ya escuché las oraciones de los mártires, déjame les doy castigo. No, Dios ya tenía todo previsto desde antes de la fundación del mundo y nos está diciendo que desde cuando Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que hay, Él preparó cuatro ángeles y esos cuatro ángeles van a ejecutar este juicio de Dios. Gloria a Dios, ¿no te da emoción saber que tenemos un Dios que está en control, que nada se le escapa y que nada viene a Dios como decir, mira, me están orando, déjame le respondo? No, Dios ya lo tiene todo previsto desde un principio. Dios ya lo tiene todo ordenado. Y eso es lo que me da a mí paz, saber que Dios está en el trono como lo marca el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Ok? Versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Te das cuenta? Aquí se van a morir hombres, ahora sí. Pastor, ¿en todos los cristianos nos vamos a morir? No, no pierdas el contexto que estamos leyendo. El contexto en el versículo 4 dice que no pueden tocar a los que están sellados por Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que no nos va a pasar nada a ti y a mí. ¿Ok? Dice el versículo 6, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Ok. Muchas personas, algunos teólogos piensan que este verdaderamente es un ejército que va a venir del oriente, del occidente, etcétera, etcétera, con 200 millones para atacar y va a haber una guerra nuclear o mundial.
pero la mayoría de los teólogos no creen que sea así. ¿Por qué? Porque si estamos estudiando todo el contexto, lo que hemos estudiado en el capítulo, no hay nada que sea verdaderamente literal, sino que todo es figurativo. Por ejemplo, tú te puedes ir al versículo 3 del capítulo 9, dice, y les dio poder, ¿cómo tienen poder los escorpiones? Y luego en el versículo 9, y su tormento era como tormento de esto, ¿verdad? En el versículo 7, como coronas de oro y todo eso. ¿Qué significa el cómo? Significa que eh, Juan está describiendo un momento, que Juan está describiendo algo como que si fuese, pero él no lo logra entender. Entonces, si vemos aquí que dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número, no significa que sean 200 millones exactos, significa que era un ejército incontable. Pastor, ¿pero qué es este ejército? Son las langostas que salieron a atormentar a las personas. Solamente que esas langostas al principio se les dio solamente poder para atormentar por 5 meses, no para que matasen a las personas. Y es decir, que cuando estos ángeles, los 4 ángeles que estaban aquí, fueron y llevaron, entonces vino este ejército de langostas y empezó a atacar a las personas. Vamos a leerlo otra vez, versículo 17. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego y azufre. ¿Qué está diciendo esto? Esto está diciendo la magnitud de la violencia que va a haber de muertes con esos demonios. Vamos a leerlo otra vez para que lo entiendas. Así vi en visión. ¿En qué vio Juan? En una visión. Te está diciendo, vi en una visión. Los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. ¿Qué quiere decir corazas de fuego? Quiere decir que van a ser impenetrables, que no va a haber tampoco nada que los pueda atacar, pero también van a tener fuego que va a dañar a las personas y los va a consumir. De zafiro y de azufre, es decir, que vienen con fuerzas y poderes demoníacos, todo lo que tiene que ver con el azufre y eso tiene que ver con esos poderes demoníacos. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. ¿Nunca has visto un león hambriento? El león va devorando y devorando. Bueno, imagínate un caballo corriendo a esa velocidad con la cara de un león devorando y eso es lo que va a pasar. Estos demonios van a ser tan rápidos y tan voraces que van a acabar. ¿Con cuánto dice? Bueno, vamos al versículo 15 a regresarnos para que veamos otra vez. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vamos a suponer que hoy en día hay 9 billones de personas. Entonces se van a morir, ¿cuántos? 3 billones de personas y van a quedar 6 billones de personas. ¿Estás dando cuenta la magnitud de agresividad? Ni en ninguna guerra se han muerto tantas personas. En la mayor guerra se han muerto 70 millones de personas, que fueron las guerras mundiales. En ninguna guerra se ha visto que se muera tanto. Estos son demonios que van a salir a matar a las personas. Pero pastor, ¿pero por qué Dios es tan malo que va a matar a las personas? No, Dios no es malo. Dios nos está dando 2000 años para que nos arrepentamos y conozcamos a Cristo. Y dentro de esos 2000 años nos está dando los últimos 7 años de gracia. Y en esos 7 años Dios ya mandó 7 sellos como juicios para que entendiera la humanidad y la humanidad sigue sin arrepentirse. Y dentro de esos 7 sellos se abrió el último sello y fueron 7 trompetas y vamos en la 6ª trompeta y Dios ha traído 6 trompetas y hasta la sexta trompeta se empieza a morir las personas porque no quieren entender. ¿Te das cuenta la misericordia de Dios? Pero Dios es justo. ¿Qué significa que Dios es justo? Que Dios tiene que juzgar antes que la tierra se acabe lo que, lo que pasaron con sus siervos, es decir, a todos los mártires que mataron. Todas las personas que no han entregado su vida a Cristo Jesús van a sufrir. Dice el versículo, la parte del 17, la parte final, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego y humo y azufre.
versículo 18. Por estas tres plagas, ¿cuáles plagas? Vamos a leerlo. De su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fueron muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de su boca. ¿Estás dando cuenta que va a morir la tercera parte? 3 billones de personas, 3.000 millones de personas van a morir en ese acontecimiento. Muchas personas piensan que si en verdad esto es una guerra y los 200 millones de soldados son verdaderamente 200 millones, la única forma de que se mueran 3 billones de personas es que sea una guerra nuclear. Puede ser que sea una guerra nuclear, puede ser que en realidad haya 200 millones de soldados que van a salir a guerrear, pero también nunca se ha visto un ejército de 200 millones de soldados. Aunque China en los años 70 declaró que tenía 200 millones de soldados, China. Aunque mucha gente, muchos políticos, presidentes no le creyeron a China que tenía 200 millones, pero China proclamaba tener 200 millones de soldados. Pero bueno, si tú crees que estos son soldados, entonces la muerte que va a pasar es una muerte nuclear. Es una muerte donde todo se va a morir por medio de cosas nucleares. ¿Ok? Pero yo soy de las personas que creo que esto no es literal por la sencilla razón que el contexto que nos lleva todo el capítulo 9 de Apocalipsis no habla de algo literal, sino habla cómo, haciendo figura de algo. Entonces, ¿cómo van a morir estas personas? Bueno, estas personas con el tormento que tuvieron, ahora sí los demonios van a tener más poder y los demonios van a poder matar a estas personas, las van a volver locas, se van a meter en otras personas. Bueno, ¿has oído el versículo que dice el amor de muchos se enfriará? Claro que también habla por parte de los cristianos que el amor de muchos cristianos se va a enfriar. Por eso nuestro Señor Jesucristo en las cartas que le habló a las iglesias les dijo a la iglesia de Sardis, le dice, tú te crees que vives pero estás muerta. Y luego a la iglesia de Éfeso le dice, has olvidado tu primer amor. Y a la iglesia de la Odisea le dice, eh, por cuanto eres tibio te vomitaré, fueras frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré, y yo estoy a la puerta y nadie me abre. Eso está hablando de las iglesias, pero también el amor de muchas personas en el mundo se va a enfriar. Por eso cada vez vemos más personas que violan a niños, personas que matan familias enteras. No sé si acaban de ver esta noticia ahorita, hace unos días, una semana, de la suegra que mató a una señora o a la esposa de su hijo en un apartamento. Eso es algo de locos, eso es algo, una estupidez. Pero uno dice, bueno, eso es una estupidez, sí, pero dice la Biblia que en los últimos tiempos los demonios se van a meter tanto a las personas que van a provocar todo eso y más, y se van a morir más de 3 billones de personas. ¿Ok? Bueno, veamos lo que dice el versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Qué significa esto? Perfecto. Vamos a volver a leer. Pues el poder de los caballos estaba en su boca. Es decir, los demonios van a hablar y los demonios te van a confundir. Acuérdate que empezamos el capítulo 9 diciéndole que cayó una estrella y se hizo un gran humo. Ese humo representa confusión espiritual y mental y de todo. Este momento de que va a pasar en la quinta trompeta, en la sexta trompeta, es una confusión espiritual y mental como no tienes idea, ¿ok? Por eso dice que el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Es decir, las colas eran como el pelo de la medusa, y la cola tenía cabezas de serpiente y mordía. ¿Qué significa eso? El veneno, el antídoto, el antídoto no, el veneno que van a tener el poder para matar a las personas. Quiero que entiendas una cosa, Dios es tan bueno y misericordioso que te está dando tiempo que te arrepientas para que vengas a Cristo. Y si tú, vamos a suponer que todos los que estamos aquí en este en vivo y que todos los que estamos también en el Zoom son personas
que le han dado su vida a Cristo Jesús, ¿ok? Vamos a suponer que tú le diste tu vida a Cristo Jesús. Si estamos entendiendo lo que va a pasar al final, ¿por qué nosotros no nos estamos preparando? ¿Por qué nosotros no nos estamos preparando? Está aquí corrigiendo, dame un segundo, está corrigiendo algo aquí, de aquí, pero bueno. ¿Por qué nosotros no nos estamos preparando para hacer algo? ¿Por qué nosotros, si nosotros somos cristianos y sabemos que todo esto va a pasar, ¿por qué no estamos hablándole a las personas de Jesucristo? ¿Por qué no le estamos hablando a las personas de Jesucristo para que las personas conozcan de Jesucristo? Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos, es decir, si hay 9 billones de personas, se va a morir la tercera parte, que son 3 billones, van a quedar 6 billones, ¿ok? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún, fíjate, ni aún se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar, ¿a quién dice tu Biblia? A los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce y de piedra. ¿No te suena eso a los católicos? Porque la iglesia católica va a seguir creciendo en esos momentos. La gente se va a refugiar mucho en la iglesia católica, creyendo que es la iglesia verdadera. Y luego después el anticristo es una alianza, más adelante lo vamos a ver, con la iglesia católica y se juntan y hacen una sola religión. De oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La palabra hechicería viene de la palabra griega farmacéutica. Lo que nosotros llamamos farmacia hoy en día es la palabra hechicería. Solamente que la gente en el griego, cuando utilizaba la palabra farmaceo, no se refería a lugares donde vendían medicina, sino se refería a lugares donde vendían droga y cosas de éxtasis y cosas que utilizaban los hechiceros en aquel entonces para hacer brujería y para hacer cosas. De ahí viene la palabra farmacéutica. Así es que tengamos cuidado también con eso, porque hoy en día la farmacéutica que está, no toda la medicina es mala, porque hay mucha medicina muy buena que fue inventada, gracias a Dios, por hombres de Dios y por otros hombres que no son de Dios, pero al final de cuentas Dios le dio la sabiduría. Pero hay que entender también que hay que entender también que también hay intereses en las farmacéuticas, en las industrias farmacéuticas, y ese interés va en contra de la humanidad. Pero bueno, entonces dice, quiero que entiendas, el versículo 20 y 21 dice que a pesar del juicio de Dios, a pesar de que se murieron 3 billones de personas, la gente no se quiso arrepentir. Sigue siendo terca, sigue siendo necia. Es decir, muchos familiares y amigos de nosotros, a pesar de haber visto todo lo que van a ver en ese momento, no se van a arrepentir ni van a cambiar su vida. ¿Te das cuenta la misericordia de nuestro Dios? Que aún va a dar otro tiempo y se va a tocar otra séptima trompeta. Y en la séptima trompeta ya van a venir juicios peores y van a venir juicios muy difíciles de aguantar. Pero gracias a Dios, la Biblia nos dice en el capítulo 15, versículo 52 de Primera Corintios, que nosotros los cristianos nos vamos a ir a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta si nomás hay 7? La séptima. Vamos en la sexta. Y la séptima trompeta la vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 11. Y en el capítulo 11, que al momento que el ángel toca la trompeta, nos vamos a ir con Dios. Es decir, en lo que nosotros vimos o lo que llevamos de la última semana de Daniel, es decir, los 6 sellos y las 6 trompetas hasta ahorita, ningún cristiano muere. ¿Te estás dando cuenta? Nuestro Dios nos protege. Entonces, pastor, ¿por qué nos vamos a quedar a pasar eso? Porque nos tenemos que quedar para ayudar a que la gente vuelva a Dios. Pero ¿por qué? Pero pastor, los últimos versículos del capítulo, el versículo 20 y 21 dice que la gente no se va a arrepentir. A nosotros, nuestra tarea no es que se arrepientan, nuestra tarea es hablarles de Cristo y llevarlos a Cristo. Y Dios toca el corazón de que quiera tocar. La Biblia menciona también que muchos se van a arrepentir y van a cambiar, pero la gran mayoría no.
Lo que tú y yo tenemos que hacer es prepararnos como buenos soldados de Jesucristo, como buenos obreros. Tenemos que prepararnos para seguir llevando y predicando su palabra para que más personas se salvan. ¿Estás tú preparado y listo para cuando venga ese tiempo o no? Porque si tú eres una persona, si tú eres una persona que no cree, si eres una persona que le da igual prepararse o no, déjame decirte que lo más probable es que tal vez no estés un cristiano verdadero y tú vas a ser parte de las personas que van a sufrir todo esto. Porque un cristiano verdadero le cree a Dios, tiene fe para creerle a Dios, para prepararse y cumplir con excelencia la razón de su existencia en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de, de escuchar tu palabra, de poderte servir. Gracias por darnos tantas cosas, Señor, y poder comprender, Señor, que tu palabra es hermosa y que vienen los últimos tiempos y que en esos últimos tiempos tú me estás llamando, Señor, a prepararme y estar listo para hacer con excelencia la razón de mi existencia. Señor, yo sé que te amo, que te sirvo. Yo quiero estar listo para ti. Ayúdame para cuando vengan esos tiempos estar listos y preparados. Ayúdame también, Señor, para hablarle a mi familia y a mis amigos y a mis seres queridos antes de que empiece todo eso. Toca sus corazones y ayúdame, Señor, a serte fiel en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes ponerle para arma, por favor?